Muy buenas noches, les hablaré sobre los riesgos laborales asociados con factores biológicos y algunas medidas de prevención. Los principales riesgos laborales relacionados con factores biológicos incluyen exposición a agentes patógenos como virus, bacterias, hongos, parásitos y otros microorganismos que pueden causar enfermedades infecciosas. Estos riesgos pueden estar presentes en entornos laborales como los hospitales, las granjas, los laboratorios, las plantas de procesamiento de alimentos, entre otros. Estos factores biológicos pueden causar riesgos laborales como exposición a bacterias patógenas como la salmonela u otros microorganismos presentes en alimentos crudos en entornos laborales de procesamiento de alimentos, exposiciones a agentes infecciosos en entornos de laboratorios de microbiología donde los trabajadores pueden estar expuestos a bacterias, virus u otros patógenos durante la manipulación de muestras. Riesgos biológicos en el sector saneamiento ambiental donde los trabajadores pueden enfrentar la exposición a hongos, bacterias y otros microorganismos presentes en aguas residuales o desechos sólidos. Las medidas preventivas y correctivas. Para controlar los riesgos laborales relacionados con factores biológicos es fundamental la realización de la implementación de propuestas estratégicas y medidas de prevención efectivas. Algunas de estas propuestas y medidas preventivas son las siguientes: realizar una evaluación de riesgos, dictar charlas y capacitaciones a los trabajadores sobre los riesgos biológicos en el lugar de trabajo, crear una cultura sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal, establecer programas de monitoreo médico para trabajadores expuestos que incluyan exámenes médicos regulares y seguimiento para detectar posibles infecciones o enfermedades relacionadas con factores de riesgo biológico, promover la vacunación apropiada para aquellos trabajadores que puedan estar expuestos a agentes biológicos específicos, como la vacunación contra la hepatitis B para el personal sanitario. La implementación de medidas ergonómicas puede contribuir a reducir el riesgo de exposición a factores biológicos en entornos laborales. Al mismo tiempo, promueve un ambiente de trabajo más seguro y saludable para los trabajadores. Muchas gracias. Buenas compañeros, mi nombre es Yorcelis Ternera Cantillo y les estaré hablando un poco de la importancia de la biología humana para mejorar la seguridad y salud en el trabajo. O sea, la importancia que tiene la biología humana en nuestra área. Sabemos que la biología humana comprende el cuerpo humano, sus sistemas, sus órganos, sus funciones, toda su anatomía. Entonces, comprender cómo funciona el cuerpo es una clave súper importante para nuestras actividades como previsionista de seguridad y salud en el trabajo. El identificar el cuerpo nos permite identificar cuáles son los agentes biológicos que le pueden afectar más rápidamente. Como dice el texto, la biología humana es clave para entender cómo el cuerpo se ve afectado por factores en el entorno laboral y desarrollar medidas preventivas efectivas. Eh, Podemos decir que el cuerpo humano posee sistemas biológicos. ¿Cuál de esos sistemas biológicos tenemos? El sistema respiratorio, el sistema nervioso, el sistema muscoesquelético, el sistema urinario, el sistema nervioso. Hablemos un poquito del sistema respiratorio.
El sistema respiratorio es aquel que nos permite respirar, inhalar, pero él es un filtro. Los pulmones son un filtro. Nos, ¿Cuál es la función de los pulmones? Inhalar el aire, filtrar ese aire y detener las partículas más grandes para así nosotros poder hacer el proceso de respiración. Pero lamentablemente el trabajador o todos nosotros estamos expuestos a micropartículas que por mucho que el sistema respiratorio trate de filtrar, no lo va a poder hacer. Nosotros tenemos actividades económicas donde se genera mucho polvo, como cual la refinería, la minería, la carpintería. Las personas o los trabajadores que están en esa actividad laboral son los de mayor exposición a la probabilidad de desarrollar una enfermedad laboral por la inhalación de polvo, cuál pues, le puede dar una bronquitis, entre otros. También contamos con el sistema nervioso. El sistema nervioso también se puede ver afectado, no solamente por el estrés, la fatiga mental, los problemas de sueño, como dice aquí, sino que también al inhalar gases, perdón, de químicos, productos químicos, de agentes químicos, tiene un efecto negativo en el sistema nervioso central del cuerpo, el cual le puede producir muchas afectaciones negativas. Otro sistema que contamos es el sistema musculoesquelético, que comprende los músculos, los tejidos, los huesos. En él también puede verse afectados por agentes biológicos, químicos y físicos. Recordemos que el sistema musculoesquelético es aquel que nos permite hacer movimientos, levantar pesos, hacer movimientos repetitivos. Y todas estas actividades nos puede afectar de una u otra manera. También contamos con el sistema digestivo, que se ve afectado por microorganismos y parásitos transmitidos por vía oral. Es decir, que cuando nosotros consumimos un alimento o una agua no potable, estamos, no estamos absorbiendo tratando de digerir unos microorganismos, unos parásitos, unas bacterias que nos pueden inclusive realizar o padecer enfermedades gastrointestinales. También contamos con el sistema urinario. Dice, puede verse afectado por infecciones y enfermedades profesionales como la leptospirosis. Bueno, los agentes biológicos no solamente son los microorganismos, sino también los macroorganismos. ¿Cuáles son aquellos? Como aquí dice que puede producirse una enfermedad leptospirosis, puede ser ratones, no solamente también el sistema urinario puede haber afectado por los productos químicos, pueden afectar los riñones en su proceso de filtración de líquidos. El sistema inmunitario también se puede haber afectado. El sistema inmunitario es aquel que nos permite que el cuerpo crea una defensa contra esos agentes que lo están atacando. Y también al verse muchas veces el sistema inmunitario cuando se ve atacado, inclusive puede reaccionar adversa a su propia función, es decir, puede desarrollar enfermedades autoinmunes, que son aquellas donde el cuerpo mismo no reconoce parte de su organismo y empieza a atacar un órgano o un sistema. También contamos con factores individuales que nos pueden afectar y aumentar la probabilidad de de recibir o desarrollar una enfermedad laboral expuesta a los agentes biológicos, químicos y físicos, como son la genética, la edad, el sexo, el estilo de vida. Aquí dice en la genética que predisposiciones hereditarias pueden influir en la susceptibilidad de enfermedades. Y eso es cierto. Muchas veces hemos escuchado que dice, mi mamá, yo salí como mi mamá come pescado y le da una alergia, yo soy igualito. Por eso, porque es predisposición hereditaria, puede heredar
esa particularidad de su familia, de sus padres. La edad también es un factor individual crucial porque a mayor edad la persona está más probable, otra está más probable a desarrollar enfermedades. Y además, aparte de eso, a transcurso de los años, los sistemas van disminuyendo su capacidad de función, de funcionamiento fisiológica, va disminuyendo también. En el sexo, pues, aunque no queramos, también las mujeres pueden tener mayor riesgo de enfermedades inmunológicas relacionadas, ¿cierto? El estilo de vida también influye mucho. Hábitos como el tabaquismo, el alcohol, el consumo de sustancias alucinógenas, la mala alimentación, exceso de consumo de grasas saturadas, todo eso en el proceso del diario vivir va afectando a la salud poco a poco y nos puede ir dando un mayor nivel de riesgo para adquirir enfermedades laborales. También contamos que gracias a todo el conocimiento de la biología humana, su fisionomía, su anatomía, nos permite desarrollar programas de prevención y promoción de la salud, ya que al saber y conocer el cuerpo humano, nos permite con mayor facilidad identificar los riesgos que pueden ocasionar enfermedades al trabajador. Aquí dice conocer los sistemas biológicos afectados y factores individuales. También nos permite desarrollar controles y prevenciones, implementar medidas efectivas para minimizar los riesgos biológicos, químicos, físicos, promover la salud, crear programas que nos permitan ayudar a los trabajadores a desarrollar una vida más saludable, un estilo de vida saludable, no solamente para el trabajador, sino también para sus familias. También, aparte de conocer, como hemos venido hablando, de la biología humana y sus funciones, el identificar la antroponomía de un trabajador nos va a facilitar diseñar el puesto de trabajo acorde a su fisionomía, su antroponomía, y así disminuimos algunas enfermedades que se le pueden desarrollar por las malas posturas. Dice, necesidades, identificar requerimientos antropométricos y biomecánicos de los trabajadores. Diseño, utilizar herramientas y procesos que minimicen riesgos de lesiones. Evaluación, monitorear la salud de los trabajadores de manera anticipada. Todo esto es una cadena, todo es una cadena. Yo identifico necesidades del trabajador, antropométrica, la fisionomía, la anatomía, y diseño el puesto de trabajo con base las necesidades del trabajador, y a su vez me permite hacer evaluaciones de seguimiento para ver si fue el diseño de trabajo adecuado para el trabajador. Bueno, también aparte tenemos otros beneficios al comprender la biología humana, y es un entorno seguro, la salud de los trabajadores al máximo excelente y un éxito organizacional, que igual como anteriormente va a la mano. ¿Por qué digo que va a la mano? Tener un entorno seguro le permite al trabajador desarrollar sus actividades con más seguridad, permite desarrollar medidas preventivas efectivas y eficaces. Al identificar las necesidades, desarrollar actividades preventivas y eficaces, nos permite controlar y mantener a la salud de los trabajadores en buen estado, promover un bienestar y prevenir problemas de salud. Y además de ese conjunto de herramientas, de medidas que tomamos, tenemos un éxito organizacional, se ve reflejo en la organización, ¿cierto? Ya que un trabajador satisfecho, un trabajador sano, no hay ausentismo, disminución de ausentismo, mayor rentabilidad, mayor producción a la empresa. Entonces recordemos que, o tratemos de analizar el comprender la biología humana
es tan grande, yo podría decir que es como el pilar de un sistema de gestión. ¿Por qué? Porque definitivamente el sistema de gestión busca prevenir que un trabajador tenga o desarrolle un accidente y una enfermedad, y conocer el cuerpo, cómo funciona, cómo está comprometido, cuáles son sus órganos, cuál es su anatomía, nos permite identificar esas medidas preventivas definidas para esos riesgos, definidas para esos factores o esos agentes que pueden estar presentes en las diferentes áreas, en las diferentes actividades económicas, y así colocar esos controles que me permitan disminuir o eliminar una presencia de una enfermedad que se le pueda desarrollar al trabajador. En conclusión, comprender la biología humana es clave fundamental para mejorar la seguridad y salud en el trabajo. Nos ayuda a aumentar la rentabilidad de la empresa, nos ayuda a mantener trabajadores sanos, saludables, satisfechos con su trabajo, con ganas de seguir adelante, con ganas de prosperar. También nos permite identificar riesgos biológicos, químicos y otros riesgos que están expuestos y desarrollar medidas preventivas efectivas, promover estilos de vida saludables, beneficios para trabajadores, organización y todo su entorno familiar, social y cultural. Mi compañero seguirá con la exposición. Muchas gracias. De una pequeña inspección que se realizó, encontramos e identificamos unos riesgos que están asociados a esta tarea, los riesgos biológicos que son. Principalmente encontramos lo que son las heridas con objetos cortopunzantes, ya que los trabajadores utilizan cuchillos, utilizan ganchos, utilizan cortadoras, sierras eléctricas, y esto puede ocasionar heridas. Además de esto, en estas heridas se pueden contaminar por virus o bacterias, ya que las herramientas se encuentran contaminadas con las carnes crudas que están manipulando. Contacto con los residuos biológicos. Los trabajadores, también este es muy importante, trabajan con lo que son los residuos biológicos de la carne de res y de los distintos animales que manipulan en este establecimiento, como son la sangre, como son la propia carne cruda, aguas residuales, aguas estancadas, de cuando hacen todo el proceso de recibir la mercancía para su almacenamiento. También encontramos el contacto con sustancias químicas, ya que ellos se encargan de realizar todo lo que es el aseo y la desinfección de las zonas de trabajo, y para esto necesitan ciertas sustancias químicas que se encuentran, claro, controladas por cantidades, por medidas, pero esto también genera un riesgo, ya que no manipularlas bien, no cerrarlas bien, no tener un etiquetado, no tenerlas bien almacenadas, podría causar un accidente laboral dentro de las instalaciones de la carnicería. Contagio por alimentos en descomposición. No podemos desconocer que a pesar de que se tenga una cadena de frío, de que se tenga todas las medidas, todas las prácticas de manufactura, toda la manipulación de alimentos, hay algunos factores que se salen de nuestras manos, como es el clima, a veces la energía falla, o cualquier otro accidente que pueda ocurrir dentro de las instalaciones, y esto puede provocar que las carnes, que los productos cárnicos se echen a perder, que pasen de los días de refrigeración que deben estar, que pierdan la cadena de frío por algún momento en el transporte antes de llegar al punto final, a su disposición. Entonces los trabajadores deben disponer de estos residuos y obviamente manipularlos, lo que les genera un riesgo para contagiarse con estos factores biológicos. Y los agentes biológicos que ya encontramos puntualmente dentro de las instalaciones de la carnicería son bacterias, como lo son la Bacillocus tratis, por la manipulación de los productos cárnicos infectados. Esto provoca hinchazón, ampollas, enrojecimiento de la piel, comezón, y puede presentarse inflamación en la zona afectada. También la bacteria Salmonella, que es cuando hay contacto con las personas. Puede generar tos, fiebre, sensibilidad, dolor abdominal y vómito y diarrea. También tenemos hongos. El agente biológico se llama dermatofitos.
y esto sucede, la vía de ingreso es por contacto con personas en el producto cárnico con el hongo. Y la enfermedad que produce es tiña, picazón, manchas rojizas con bordes que aumentan y la piel se descama. También encontramos el agente biológico que puede ser el virus, popovavirus, que se transmite por contacto humano, de humano a humano, infectado. Si una persona lo posee y tiene contacto con otro compañero de trabajo, sin dar aviso a sus superiores o a sus otros compañeros, pues puede contagiar a otra persona. Y esto genera verrugas en las manos. También entonces para esto les sugerimos unas medidas de prevención y control a los trabajadores, y entre estas están lo que es la gestión de los residuos. La empresa implementa una gestión de residuos adecuadas de lo que son las carnes que se descomponen, de los elementos cortopunzantes que ya no sirven. Tienen, según la norma, una persona encargada, especializada y certificada para que se haga cargo de los residuos de carnes y huesos que ya no son útiles. Además de esto, tienen una planilla en la que siempre están teniendo reporte de los residuos y de las veces a la semana en que se hace la disposición de los desechos. Almacenamiento seguro, si se pueden dar cuenta en la imagen, ellos almacenan en una bodega donde se encuentra una temperatura adecuada para las carnes que están manejando. Además de eso, las carnes están separadas por el tipo de animal y el lugar se encuentra limpio y se encuentra rotulado además. El manejo de las carnes se manejan, como vemos aquí, en el frigorífico, separadas por tipo de animal y control de rotación. Medidas de prevención individual. Ya estas medidas de prevención son aplicadas para los trabajadores, para las personas que están directamente manipulando los productos cárnicos, los productos químicos, las herramientas y los equipos cortopunzantes que se encuentran en la carnicería. Lo primero es mantener el orden y el aseo. Esto es indispensable antes y después de realizar las labores diarias de la manipulación de los elementos y de las carnes. El lavado de las manos. Se realiza un adecuado lavado de manos muy constante durante el día, y además eso debe ser de una forma prolongada. Hacerlo de la manera correcta. Tienen sus instrucciones, cuentan con su jabón, su estación de lavado de manos, instrucciones, toallas y todo lo que necesitan para esto. Uso de EPP. Ellos utilizan correctamente los elementos de protección personal adecuados para esta tarea, pero también notamos que uno de los trabajadores no utiliza los guantes necesarios para cuando se trata de utilizar la sierra eléctrica o la cortadora, ya que para esto es necesario utilizar unos guantes de malla de acero y el trabajador utiliza unos guantes de látex, lo cual lo expone grandemente a una cortadura y además de eso a una infección. Y la vacunación. Los trabajadores deben tener su esquema de vacunación completo para así poder crear barreras y anticuerpos que los puedan proteger de los virus y de las bacterias de los que están expuestos en el lugar de trabajo. Capacitación y seguimiento. Se debe hacer una capacitación periódica, ya que ellos constantemente están realizando cursos de manipulación de alimentos y de buenas prácticas de manufactura de manera anual, pero además de esto también se les debe realizar la capacitación específica de los riesgos y los agentes biológicos que se encuentran presentes en el lugar de trabajo. Los exámenes médicos. Se les deben realizar exámenes médicos ocupacionales periódicos pertinentes de acuerdo a la actividad económica de esta empresa. Y seguimiento y mejora. Se debe dar seguimiento a esas capacitaciones, a esos exámenes médicos, a en qué estado se encuentran los EPP, si los trabajadores están cumpliendo con toda la normatividad, para evaluar si todas esas medidas que se están implementando son realmente efectivas o hay que reestructurar nuevamente todo el proceso de prevención que se está haciendo, de prevención y control que se está haciendo a estos agentes biológicos. Y en conclusión, un entorno laboral siempre nos va a presentar riesgos, ya sea físicos, químicos, biológicos. Y en este caso, una carnicería, el punto o el foco sería el riesgo biológico, ya que ellos constantemente están tratando con carnes de animales que por naturaleza ellos traen microorganismos que son perjudiciales para la salud si ingresan a nuestro cuerpo por medio de cortadas, por medio de contacto, por una mala manipulación, por una mala higiene personal o del sitio de trabajo y de los elementos. Entonces es muy importante siempre
capacitar a los empleados, darles sus EPP, estar en una constante vigilancia para que ellos también sean conscientes de la importancia de seguir todas estas normas de la cultura del autocuidado y que además esto se vuelva para ellos un estilo de vida dentro de sus lugares de trabajo y no algo que solamente deben hacer para cumplir la norma o para cuidarse de sanciones. Muchas gracias.